¿Cuál considera que es la mejor vía? Yo creo que el diálogo lo que hace de pronto es mejorar de pronto esas inconformidades o esas diferencias que pues en temas de opiniones no coinciden y que pues lleva a esos temas de la corrupción. Creería yo que empezando por eso se puede eh, cerrar un poquito más esa brecha de corrupción. Manifiesta la corrupción en lo cotidiano de la vida. Yo creo que pues normalmente la intolerancia empieza, inconformidades, malas palabras, que diferentes opiniones que no coinciden. Por ahí se empieza todo y pues digamos que ya los extremos empieza ya a tocar el fondo de la corrupción, ya envidia y lo demás. ¿Cuál es el caso de corrupción más famoso en Colombia? Yo creo que fue pucha, el que escuché así fue el tema de Odebrecht, no me recuerdo, Odebrecht. La verdad fue muy sonado, entonces fue con un tema de una empresa brasilera y bueno, hubo mucha política untada ahí. Entonces diría que eso fue lo que más dio una aquí en Colombia bastante, lo que, pues, lo que más he escuchado de ese tema. Claro. Y para finalizar, ¿cuál podría ser una solución sostenible para corregir y evitar la corrupción? Corregir y evitar la corrupción. Es que es un poco complejo, no sé, yo creo que de pronto con temas de diferencias así como de los estratos, de la economía, tanta pobreza, diferentes tipos de opiniones de las personas, mmm, yo creería que de pronto que todo el dinero que se está como produciendo y todo pues fuera muy equilibrado y que pues para todos hubiera un poquito, ¿no? Y pues no fuera como ese desequilibrio económico que es lo que genera que los pobres pues hagan actos de pronto por necesidad y tomar de pronto esas acciones pensando más en eso. ¿Listo? ¿Ya? Sí, sí, Muchas muchísimas gracias. gracias. ¿Cuál considera que es la mejor vía para prevenir la corrupción? Bueno, mira, eso es una pregunta bastante compleja porque la corrupción no es un hecho que se dé porque sí, yo creo que todo viene de cuna y si tú no tienes buenos valores, unos valores sólidos que no te dejen deslumbrar por cualquier cosa, creo que no hay manera de frenarla, ¿no? Entonces, para mí la cuna, la corrupción se mitiga desde la cuna. ¿Cómo se manifiesta la corrupción en la vida cotidiana? Y bueno, mira, eso es a través de las acciones que hacemos a diario. Yo creo que corrupción no es solo, no solo atañe a temas del gobierno, sino la corrupción está en esas pequeñas cosas, ¿no? En cómo yo me robo tiempo o quizás en cómo le busco la trampa a esas situaciones cotidianas que me permitan hacerlo más rápido, pero no quizás con la calidad de vida, ¿no? Entonces yo creo que está en todo lo que hacemos, pero todo lo que no hacemos bien. ¿Cuál es el efecto de la corrupción sobre la desigualdad social? ¿Aumenta la pobreza y la diferencia de clases? Por supuesto, o sea, eso es clarísimo y Colombia es uno de esos grandes ejemplos, no solo Colombia, ¿no? Tienes que ver que es Latinoamérica en general, desde México hasta la Patagonia en la Argentina, porque si algo ha tenido marcada la historia política latinoamericana, han sido esos sub y baja en los que ha estado, ¿no? Y pues básicamente sí, sí crea mucha desigualdad, abre más esa brecha entre ricos y pobres, porque justamente se adecúan las políticas y normas como hacia los empresarios y las clases políticas tradicionales, lo cual les permite siempre estar ahí, en el círculo del poder. Y por último, ¿cuál podría ser una solución sostenible para evitar y corregir la Uf, difícil. Yo creo que una de las más grandes soluciones sería darle un vuelco político, en nuestro caso Colombia. Es difícil, pero es una de las soluciones, es cambiar muchas políticas. Es que es muy clichésudo decir, no, comencemos desde la casa, todos podemos, pero realmente para cerrar esa brecha de la pregunta anterior, yo creo que es desde la política en donde nacen esas políticas de igualdad, en donde se comienza a mitigar la desigualdad, en donde se generan políticas públicas en pro de la gente. Y
para mí sería darle un vuelco político a las instituciones, que quiten tanta burocracia y ustedes saben que entre más burocracia, más puestos en mermelada, pues, porque todos quieren una cuota política. ¿Cuál es la tercera pregunta? Y es, ¿cuál es el efecto de la corrupción sobre la desigualdad social? ¿Aumenta la pobreza y la diferencia de clases? Totalmente, afecta exageradamente, pues la corrupción afecta exageradamente todo lo que es la desigualdad y la pobreza, principalmente porque la corrupción lo que está demostrando es que afecta la equidad y la desigualdad. Afecta la equidad y la igualdad, perdón, en el sentido que demuestra que las personas que, por ejemplo, ya tienen algo, quieren obtener algo más y lo obtienen sin nada a cambio, afectando a las personas que, a pesar de que tienen algo, quieren quitárselo. Esto de pronto se debe entender desde la teoría, desde de la posesión o la aplicabilidad de algo. Entonces, pues ahí, por ejemplo, ante el desarrollo del Locke, sobre el desarrollo de la propiedad, pues establece que a veces se quiere quitar algo sin necesidad de hacer algo por esa persona. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál podría ser una solución sostenible para corregirlo y evitar la corrupción? Yo creo que indiscutiblemente, sin importar cuál sea, por ejemplo, el desarrollo social, ético, moral de alguna comunidad, incluso diferenciando la visión política o gubernamental, es importante la participación y la comprensión ética de hacer actos correctos. Entonces, si de alguna otra forma, como lo decía en la primera pregunta, se entiende y se comprende cuáles son los actos de corrupción y cómo empiezan desde las mentiras, desde un inicio en actos cotidianos, también pues la comprensión para tener políticas pues de un mejor desarrollo, pues en esa participación pues permitan que haya de pronto pues una exigencia también en un ámbito pues más legal, que de lo legal se convierta en algo más legítimo. Entonces pues que entendamos que realmente es malo hacer esos actos de corrupción y pues que de ninguna forma pues la sociedad los haga.